Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Alberto Montúfar, cirujano del aparato digestivo con entrenamiento en trasplante de órganos, para presentarles este segundo video en el que vamos a hablar las maniobras de movilización abdominal. Estas maniobras son importantes en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, tanto por vía laparotómica o por vía laparoscópica, en la mayoría de las cirugías. Siempre se utilizan estas maniobras en la mayor parte de las cirugías gastrointestinales. Entonces, la primera maniobra de la que vamos a hablar es la maniobra de Langenbach, ¿no? Esta maniobra es una maniobra que se realiza básicamente para la movilización del colon, del hígado derecho, básicamente, para realizar cirugías tipo vesículas complicadas, para ese tipo de cirugías. No nos expone la vena cava retrohepática. Entonces, lo primero que se hace es una sección del ligamento redondo, luego se continúa con el ligamento falciforme hasta su bifurcación de los coronarios, donde encontramos ¿qué cosa? Encontramos las venas suprahepáticas. Entonces, cuando uno está dirigiéndose hacia esta zona, tiene que tener mucho cuidado de no lesionar estas venas porque son bien sangrantes, ¿no? El sangrado es profuso, es aparatoso. Luego de que se realiza la liberación del ligamento falciforme hasta los coronarios, luego lo que se hace es la liberación del ligamento triangular y toda la movilización del hígado hacia el lado derecho hasta que nos permita ver la zona desnuda del hígado, la vena cava, las glándulas suprarrenales, los riñones y parte del colon. Entonces, esta maniobra nos permite hacer una rotación medial del lóbulo hepático derecho, ¿no? Que nos va a permitir ver todas estas estructuras, el diafragma, la glándula suprarrenal, el polo renal superior, la vena cava, el lado derecho de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, esta maniobra consiste eh, en hacer la movilización del hígado derecho. En eso consiste la maniobra de Ellen. Esta maniobra se utiliza bastante, por ejemplo, para poder hacer una colestectomía ampliada, ¿no? Cuando la vesícula tiene un cáncer infiltrado, esta maniobra ayuda a hacer una parte de la resección del hígado. La siguiente maniobra es la maniobra de Piggyback, que es una maniobra que se utiliza generalmente en los trasplantes de hígado, ¿no? Entonces, en esta maniobra, lo que se hace es la liberación de todos los ligamentos del hígado, los ligamentos redondo, falciforme, coronarios, izquierdo-derecho, ligamentos triangulares izquierdo-derechos, y la movilización de todo el hígado, de tal manera que el hígado se quede únicamente unido por las venas suprahepáticas, para que al final se retire el hígado y podamos implantar el hígado del injerto. El hígado del injerto se obtiene junto con la vena cava, parte de la vena cava, este, y sus venas suprahepáticas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, este hígado injertado se puede implantar, así como vemos acá, sobre la vena cava, entre venas cavas, o la vena cava, el extremo superior de la vena cava, con una plastía de las venas suprahepáticas del paciente, ¿no? Entonces, en eso consiste la maniobra del Piggyback, la movilización completa del hígado para hacer una hepatectomía completa, y posteriormente hacer un implante del injerto cava-cava o cava suprahepática. Esta movilización, obviamente, en los pacientes cirróticos demanda mucho tiempo, es una movilización que se tiene que hacer con mucho cuidado, necesita de mucha experiencia, ¿no? La siguiente maniobra que vamos a hablar es la maniobra de Pringle, que es la interrupción del flujo sanguíneo hepático, ¿no es cierto? Entonces, esta maniobra consiste
en acceder al pedículo hepático mediante la apertura de la pars flácida del epífilo menor, y a través del hiato de Wieslow se pasa un lazo o con los dedos, como vemos acá, que también se puede hacer con los dedos en caso de una emergencia, ¿no es cierto? Se clampa, o con una pinza se clampa para este, eh, bloquear el flujo sanguíneo hepático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Si el sangrado para, el sangrado es netamente hepático. Pero ¿qué pasa si el sangrado continúa? Quiere decir que el sangrado viene de las venas suprahepáticas, de una arteria hepática aberrante o de la vena cava, ¿no? Es importante tener en consideración eso ahora. La interrupción del flujo sanguíneo puede ser hasta un máximo de 90 minutos en cirugías programadas, pacientes estables, pero en trauma los clampajes tienen que ser cada 15 o 40 minutos. No, durante 15 o 40 minutos. Entonces, la maniobra de Plinger consiste en realizar un clampaje a nivel del pedículo hepático, ¿no? Este es relativamente fácil en pacientes que no tienen muchas adherencias. Acceder al pedículo hepático es relativamente fácil, ya que al introducir nuestro dedo, la par flácida queda por transparencia y la apertura es sumamente fácil, ¿no? Se pasa un lazo de una sonda delgada y para que finalmente se pueda clampar. En eso consiste la maniobra de Pringle, ¿no? Acá hay un esquema de cómo se introduce el dedo, y esta parte de la parte plástica que es por transparencia se apertura y finalmente se clampa, o puede ser con una pinza, con una sonda, dependiendo de la emergencia en todo caso, ¿no? Pero sí, lo ideal es con una sonda, con un drenaje tipo sonda. Otra maniobra que se utiliza bastante, pero en cirugías complejas, es la maniobra de exclusión hepática total. O sea, se obstruye todo el flujo sanguíneo. Se dice que es una extensión de la maniobra de Pringle que acá que estamos viendo, ¿no? Acá se hace un clampaje de todo el pedículo hepático y mediante la disección y movilización de todo el hígado, lo que se hace es clampar la vena cava tanto infra como supra hepática o a nivel de las venas suprahepáticas. ¿Eso con qué finalidad? Algunas veces existen tumores como este en los que se reseca el tumor y luego se vuelve a implantar el hígado, ¿no? En eso consiste esa maniobra. Obviamente son maniobras de poco uso, pero tener el conocimiento es importante. Pero bueno, dime, mira, estoy haciendo un video, ¿no? Estoy haciendo un video, bueno, me están llamando, disculpen, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, la exclusión hepática total consiste en el clampaje de las venas suprahepáticas o la vena cava suprahepática y la vena cava infrahepática. Y entonces permite hacer una cirugía compleja en el hígado. Y si se dan cuenta acá, está entrando una sonda a nivel de la arteria o de la vena porta, donde se hace un lavado del hígado. Y ese líquido que está entrando está saliendo por acá, ¿no? Entonces, y posteriormente se implanta. ¿Eso es para qué? Para retirar posibles coágulos que se han formado por la éstasis sanguínea, ¿no? Estos son procedimientos de mucha complejidad, son procedimientos que requieren centros altamente complejos. Pero bueno, esto es en lo que concierne a esta maniobra. Otra maniobra que tenemos que es bastante frecuente es la maniobra de Cattell-Brach, ¿no? Esa maniobra de Cattell-Brach que nos va a permitir evaluar todo el retroperitoneo, las glándulas suprarrenales, pero del lado derecho, ¿no? El riñón derecho, la vena renal y la arteria renal derecha, la vena gonadal, el uréter, la bifurcación de la aorta y de las venas ilíacas.
¿no? ¿En qué consiste? Consiste en iniciar la apertura de la fascia de Toll desde el ciego hasta el ángulo hepático. Posteriormente, se tracciona el ciego y el intestino hacia arriba, de tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es, este, nos va, vamos a traccionar y disecar toda la fascia de Toll y desinsertar el mesenterio del yeyuno ilion para poder llevarlo hacia arriba y a la izquierda, hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Para poder llevarlo hacia arriba y a la izquierda. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, al traccionar hacia arriba y a la izquierda, nos permite eh, evaluar todos los órganos retroperitoneales, ¿no? Este ya es una maniobra completa, incluso nos permite ver la parte posterior del colon, el duodeno, la parte posterior del duodeno, ¿no? Entonces, en eso consiste la maniobra de Cattell, de Cattell-Bridge, que es bastante frecuente en pacientes con traumatismo, ¿no? Utiliza bastante. Ahora, toda esta movilización que estamos presentando, son movilizaciones que cuando se acceden al espacio, son espacios laxos, donde el sangrado es mínimo. En estas maniobras siempre tenemos que tener cuidado de no lesionar estos vasos, estas estructuras, siempre se hace con cuidado. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de Kocher, ¿no? Esta maniobra de Kocher, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir acceder la cara posterior del duodeno del páncreas, ¿cierto? Como estamos viendo acá. Algunas veces es necesario descender el ángulo hepático del colon cuando está bien conformado los ligamentos coloparietales, ¿no? En ese caso se desciende el ángulo hepático del colon hasta la zona horizontal, hasta la tercera porción del duodeno, nos permite hacer una rotación del duodeno y el páncreas, que nos permite evaluar la cara posterior del duodeno y el páncreas. Esta maniobra es importante, por ejemplo, para hacer una exploración de vías biliares, donde nos permite palpar el colédoco mediante una guía que nosotros tenemos. Yo particularmente, ¿qué hago? Coloco, atravieso una sonda por el conducto cístico o por el conducto colédoco, dependiendo, coloco una sonda que se dirija hasta el duodeno y mediante esa sonda palpo la vía biliar y detecto si hay cálculo o no, que me permiten tener una certeza sin necesidad de hacer una colangiografía intraoperatoria, una certeza de casi el 98% de dejar sin cálculo residual el colédoco, ¿no? Pero sí se requiere experiencia. Bueno, en mi caso yo tengo varios casos este, de este tipo, ¿no? Entonces la maniobra Kocher es la apertura de la fascia de Fredet, la fascia anterior. Habíamos hablado que el complejo duodeno-páncreas tiene dos fascias de coalescencia, la anterior que es la de Fredet y la posterior que es la de Retzius. Entonces, primero se incide la fascia de Fredet ampliamente y posteriormente la fascia de Retzius. Y el punto de guía es la palpación de la aorta, que nos indica que hemos hecho una buena maniobra de Kocher, ¿no? En eso consiste la maniobra de Kocher. La movilización de Mattox es similar a la de Kocher, pero del lado izquierdo. Igual, esta maniobra consiste en aperturar, incidir la fase de Toll 3 desde el colon sigmoide hasta la flexura esplénica del colon, de tal manera que tú vas a luxar hacia el lado derecho el colon, el vaso, el estómago, e incluso algunas veces se hace también con el riñón, pero en este caso el riñón se está dejando en su fosa, en su celda renal, y esta maniobra es una maniobra que nos permite ver cuando se hace de manera amplia, e incluso el esófago, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria y vena renal izquierda, los vasos gonadales,
la arteria mesentérica inferior, la bifurcación de los vasos ilíacos y de la aorta, ¿no? Esta es una maniobra que básicamente su importancia radica en que nos permite acceder a la aorta supracelíaca, porque con la maniobra de Cattell no nos permite evaluar esto. En la maniobra de Cattell solo podemos evaluar la aorta inframesentérica, ¿no? En cambio acá no. La de Cattell nos permite ver la parte superior de la aorta. Es una maniobra que cuando uno accede al espacio correcto, también se realiza de manera segura y fácil. También hay que tener cuidado con los uréteres, los vasos gonadales. En eso consiste la maniobra de Martos. Otra maniobra que se hace es el control abdominal supracelíaco de la aorta. Para eso, ¿qué hacemos? Incidimos el ligamento triangular izquierdo, el ligamento coronario para luxar el hígado izquierdo. Una vez que hemos luxado el hígado izquierdo, lo que hacemos es traccionar el esófago y el estómago hacia la izquierda, aperturar la pars flácida, luego se secciona el peritoneo que está cubriendo los pilares del diafragma para llegar a la aorta, ¿no? Entonces, algunas veces es necesario hacer esta maniobra que con cuidado es también fácil de acceder. Algunas veces es un poco difícil, ¿no? Esta maniobra generalmente se utiliza básicamente en trauma penetranda exsanguinante, ¿ya? Cuando se hace este clampaje, lo que tenemos que tener cuidado es en los ancianos, con los pacientes con ateromatosis, porque pueden ocasionar émbolos. Esta maniobra está justificada solamente en casos de exsanguinación por trauma. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de Lardenois. Esa maniobra de Lardenois es una maniobra en la que consiste en liberar el epiplón, el epiplón mayor del colon y del mesocolon transverso. Nosotros sabemos, recuerden que el epiplón mayor va al complejo duodeno-páncreas, pero está unido al colon y al mesocolon transverso por la fascia de coalescencia innominada, ¿no? Entonces, la liberación de la fascia de coalescencia innominada permite acceder a la transcavidad de los epiplones y aparte ver la cara anterior del páncreas y la cara posterior del estómago. Esta maniobra se empieza en la mitad del colon transverso y se puede dirigir hacia la izquierda o hacia la derecha. El límite son los vasos cortos en el lado izquierdo y el duodeno en el lado derecho. Algunas veces no es necesario tener una disección tan amplia. También se utiliza bastante esta maniobra en las gastrectomías, en las colectomías, en los traumatismos, ¿no? Así es, en eso consiste esta maniobra. La maniobra Gosset consiste en descender el ángulo hepático del colon. Algunas veces este ángulo, así como acá, está bien conformado. Entonces, eh, para poder nosotros acceder a hacer, por ejemplo, cirugía de colon, cirugía del duodeno, del páncreas, explorar la vía biliar, tenemos que descender estos ligamentos que son avasculares. Entonces, al momento de descender el colon, se tracciona el colon a la izquierda, se liberan los ligamentos, se libera la fascia de Toll, se sigue luxando el colon para acceder, por transparencia se ve la fascia de Fredet y finalmente llegamos a evaluar el páncreas. Accedes a la fascia de Fredet y puedes introducir, hacer una maniobra de Kocher para evaluar la cara posterior del duodeno o el páncreas y la vía biliar, ¿no? Entonces, el descenso del ángulo hepático del colon se llama la maniobra de Gosset. La maniobra de Air y Hellman es una maniobra que básicamente se utiliza para movilizar el vaso y evaluar la punta del páncreas y el pedículo esplénico, ¿no? Esta maniobra se hace liberando los ligamentos avasculares del vaso. Es una maniobra relativamente fácil siempre y cuando uno tenga una buena separación abdominal.
En eso consiste la maniobra de Hire y Hellman. La otra maniobra tenemos la maniobra de Clermont, ¿no? Esta maniobra de Clermont consiste en movilizar el ángulo duodeno-diagonal mediante la sección del peritoneo parietal posterior, el ligamento de Treitz, que ya sabemos de dónde a dónde va, y en este caso sí hay que tener cuidado con los vasos mesentéricos, las venas mesentéricas, ¿no? Entonces, en este caso es una maniobra adicional, por ejemplo, para hacer la cirugía de Whipple o evaluar en casos de trauma alguna posibilidad de lesión del ángulo duodeno-yeyunal y la cara posterior de la cuarta porción del duodeno. Entonces, estas maniobras son bastante importantes para que las revisen. Este es el segundo video, así que hasta la próxima. Cuídense.